Habíamos visto en Hechos 27 lo que dice el versículo 11 en adelante. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo de temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y miren lo que le dijo el ángel: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Quisiera añadir a nuestro entendimiento un pasaje de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. También nos narra una tempestad que vino contra una nave. Ustedes lo conocen, miren. Dice el libro de Jonás, en el capítulo 1, lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, con D pequeña, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo,
y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, oiga pues esto, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová. E hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Johnny, ¿usted por qué está leyendo eso? No, es que sin ánimo de hablar mal de Jonás y bien de Pablo, quisiera que miráramos estos dos asuntos de las tempestades que acaecieron. Por ejemplo, usted podrá sacar más conclusiones. Puede observar que Jonás fue enviado por Dios. Pablo también fue enviado por Dios. Jonás estaba en libertad física. Él no estaba preso. Pablo sí. Jonás tenía dinero. Pablo estaba sin dinero. Tan tenía dinero Jonás que en vez de comprar tiquete para Nínive, fue y compró tiquete para Tarsis, para huir de la presencia de Dios. Mientras que a Pablo, conociendo, creo, la voluntad de Dios de que debe ir a Roma, como se lo había dicho el Señor, para testificar ante César, apeló, y eso en cierta forma propició que él llegase a Roma finalmente, como vamos a ver. Jonás, en medio de esta tempestad, se echó a dormir, pues resabiado como él solo. Mientras que Pablo, podemos notar que oraba. Él se puso a orar. Jonás estaba tan cerrado a la banda que se hizo lanzar por la borda. En vez de hablar con Dios y decirle, bueno, Señor, si voy a ir pues a Nínive, perdóneme. No. Pablo, en vez de hacerse lanzar por la barda, se quedó para vigilar por el bienestar de esta tripulación. En últimas, Jonás sí fue a Nínive, pero a la brava. Usted puede leer los otros capítulos de Jonás y se va a enterar del asunto. Sin embargo, Pablo fue de buena gana a Roma, donde lo esperaba la cárcel. Jonás, cuando los de Nínive se arrepintieron, se enojó todavía más con Dios. Pablo, por el contrario, conociendo su espíritu, sabemos que se alegró porque no solamente los del barco se salvaron, sino vamos a ver más adelante cómo en la isla a donde pudieron llegar también fue de gran beneficio, y aún en Roma cuando llegó allí. Entonces quería que tuvieses, por favor, esa semblanza de qué diferente, ¿no? Este Jonás del antiguo pacto con este Pablo del nuevo. Sin embargo, como Dios es el mismo, se terminó cumpliendo la voluntad de Dios. Con la aquiescencia de Pablo, feliz de hacer la voluntad de Dios, y con la reticencia de Jonás, que no quería hacerla, pero terminó haciéndola. Volvamos al texto de Hechos. El ángel le dijo a Pablo, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, toditos. Entonces Pablo, habiéndoles comunicado esto a los
que con él iban en el barco, les dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Miren que Pablo no está dando un discurso de motivación. Nosotros somos guapos, ustedes son marineros, ustedes tremendos, qué cosas no habrán pasado. Ánimo, Julio es un buen centurión, sus soldados son los mejores. Yo soy el gran Pablo aquí con Lucas y con Aristarco. No. Pablo dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Ese por tanto me está diciendo, de acuerdo con lo anterior que el ángel les estoy diciendo que me dijo, que fue lo que me mandó a decir Dios, he ahí un Pablo sustentado en la palabra de Dios. Tened buen ánimo. Ese tened buen ánimo es: cambien de actitud. Dios no miente. Porque, dice Pablo, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío. Pablo nos está diciendo: no he perdido la fe por estar preso. Yo no me siento abandonado. Llevo 2 años de prisión en prisión, como pan de queso maluco, de Jerusalén a Cesarea, y aquí voy hacia Roma. He sido abusado porque no me han validado mis derechos. Llevo ya varios intentos en los cuales han tratado de matarme. He sido objeto de burlas. Me han encadenado. Ahora estoy aquí en esta tormenta, pero quiero decirles algo. Yo confío. Mi fe no ha menguado, ha crecido. En todos estos 2 años de dificultades, mi fe se ha disparado. Estoy allá en el pináculo de la fe. Creo todavía más en Dios. Por eso él dice: porque yo confío en Dios. Es que Dios es Dios. Las dificultades entonces a nosotros deben servirnos para apegarnos más todavía a Dios, para no sentirnos abandonados por Él en medio de ellas. No importa el tiempo que pase, a pesar de los abusos, de los intentos, en el caso de Pablo, de ser asesinado, o que la gente se burle, que las tormentas lleguen y golpeen. Tú y yo podamos decir: yo confío. A ver, yo te animo a decirlo en voz alta. Dígalo conmigo: yo confío. Es que Dios a nosotros nos ha dado un boleto todavía más largo para caminar en él. Me explico. A Pablo se le había dicho a través del ángel: tranquilo, testificarás ante César. A nosotros, por haber creído en Cristo Jesús, se nos ha dicho: tranquilos, ustedes tienen vida eterna. Pase lo que pase, la eternidad la tienen asegurada. O sea que no nos sirve solamente para la vida eterna este boleto que el Espíritu Santo nos ha entregado por haber nacido de nuevo, sino también para pasar todas las cosas temporales, sean buenas o adversas. Yo confío, repítalo pues: yo confío. Yo confío en Dios, es que Dios es Dios. Y por eso Pablo dice: que será como se me ha dicho. Es decir, Dios no miente. La palabra de Dios es inmutable porque Él es inmutable. Lo que Él dice se cumple. Y Pablo continúa diciéndoles: con todo, es necesario que demos en alguna isla. Aquí Pablo está dándole instrucciones a un experimentado centurión y a sus soldados, a un experimentado piloto y patrón de la nave y a unos marineros. Y les dice: es necesario que demos en alguna isla. Seguramente, de alguna forma el ángel también le dijo eso. Lucas continúa con la narración y dice: venida la 14ª noche, escuche, 14 días desde que fueron arrebatados por la tempestad, desde que salieron de buenos puertos, han pasado 14 días. Yo les suplico, piense, son 15 días menos 1, son casi 2 semanas. Sin el sol brillar, sin las estrellas aparecer, completamente a la deriva. Venida la 14ª noche,
y siendo llevados a través del mar Adriático. Algunos conocedores dicen que el mar Adriático en su sentido amplio abarca Malta, abarca Italia, abarca Grecia y Creta. Es que en 14 días de acá para allá la situación, solo imagínensela, por favor. Y es un mar peligroso, como vamos a ver más adelante. No es que estuviesen ahí a la deriva tranquilos porque no iba a pasar nada, por el contrario. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Ellos dedujeron, estos nautas dedujeron, llegaron a esa conclusión de que estaban aproximándose a tierra. Algunos expertos como Ramsay y Smith dicen con respecto a esta porción del pasaje: los marineros seguramente oyeron el embate de las olas contra los arrecifes cuando pasaron cerca de los puntos de bajamar y rocosos de Courá en su viaje a la bahía de San Pablo, porque miren, han pasado ya 2000 años entre este hecho que nos narra Hechos y nuestra era. Y a ese sitio se le llamó la bahía de San Pablo, precisamente por este hecho que se narra en Hechos. Porque es que allí es donde tradicionalmente se ubica este naufragio. Y la llamaron la bahía de San Pablo. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. La sonda es para medir la profundidad. Y 20 brazas equivalen a 40 metros de profundidad, porque una braza son 2 metros. Esa braza allí es con zeta. Una braza equivale a 2 metros, por lo tanto, si hallaron 20 brazas, son 40 metros de profundidad. Johnny, ¿usted por qué nos explica eso tan detalladamente? Porque es que esto es súper emocionante. Solo imagínese 40 metros de la superficie para abajo. Por lo menos a mí, que me da dificultad hasta entrar en una ponchera. Ahora, en un mar tempestuoso, en un barco a la deriva, sin ver luz ni de día ni de noche, completamente abandonados. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasado un poco, más adelante, dice la Escritura, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, o sea, 30 metros. A los que han tenido la oportunidad de bucear, saben que es una profundidad respetable. Tanto los 40 metros como los 30. Los conocedores, porque hay personas que han verificado esto yendo a navegar allá, dicen que debe haber pasado una media hora entre la profundidad variar de 20 brazas a 15, de 40 metros a 30. Y dice Lucas, que recuerden que era un experto navegante, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa. Temían encallar contra las rocas. 4 anclas por la popa. Usualmente esta maniobra la harían por la proa, pero en este caso, como estaban siendo arrastrados por el viento, dicen los expertos, les sería muy difícil maniobrar si lo hacían por la proa, y por eso Lucas nos enseña acá que lo hicieron por la popa. Y dice Lucas, y ansiaban que se hiciese de día. Es que el asunto estaba difícil. Ese ansiaban ahí equivale a oraban. Suplicaban, mejor dicho, que se haga de día, que amanezca, que amanezca, que amanezca. ¿Quiénes son los primeros que abandonan el barco cuando van a naufragar? En este caso, los marineros. Miren lo que dice Lucas. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, salir del barco a como diese lugar. ¿Y saben qué hicieron? Y echando el esquife al mar, ¿se acuerdan? El barquito salvavidas, aquel que subimos unos versículos atrás. Ese que logramos salvar para que no fuese a golpear al barco grande y entonces estuviésemos en peores problemas. Y echando el esquife al mar,
aparentaban como que querían largar las anclas de proa, es decir, fingían, pero realmente huir era su objetivo. Imagínate además que se hubiesen logrado subir al esquife, al bote salvavidas, y dejaban ahí a toda esta gente que de navegar no sabía absolutamente nada. Pero ¿saben qué pasó? Pablo dijo al centurión y a los soldados. Se ve que Pablo se dio cuenta de la treta. El centurión y los soldados eran los que llevaban estos presos a Roma. Él les dice, si estos, desde luego señalando a los marineros que hacían la treta aquella, no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Miren qué interesante. Pablo le dice al centurión y a los soldados, que eran los que tenían las armas ahí, y la autoridad, si esos marineros logran hacer lo que están planeando, ustedes no se podrán salvar. En otras palabras, se mueren muchachos. ¿Por qué dice Pablo, vosotros no podéis salvaros? Porque él ya sabía que pasase lo que pasase, el Señor le había mandado a decir que a Roma iba a ir a dar testimonio ante César. Así que los que estaban en peligro realmente eran los demás. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Esta vez sí escucharon a Pablo. ¿Recuerdan que por allá cuando estaban en buenos puertos no le hicieron caso? Bueno, pero como dice el dicho, es mejor tarde que nunca. Y cortaron las amarras del bote aquel y el bote se perdió. Anote ahí, más pérdidas. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, es que fue una larga y tortuosa noche, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Es que recuerden, 14 días sin dormir, sin comer, mojados hasta la médula, cansadísimos. Entonces Pablo los exhorta a que coman porque es que un pueblo con hambre, como dice el dicho, no trabaja, ni mucho menos rinde. Lo que menos necesitábamos era gente por ahí desmayándose, ¿cierto? Del cansancio y del hambre. Entonces Pablo los exhorta a todos a que comiesen. Es que Pablo está obrando conforme a lo que el ángel le dijo cuando habló con él. Esto nos recuerda mucho a Ana cuando fue al tabernáculo, a la tienda, y oraba pidiéndole a Dios un hijo. ¿Recuerdan? Y entonces, luego de que recibe la confirmación de que sí iba a tener un hijo, el que después llegó a ser Samuel, ella dejó de llorar y se puso feliz, una sonrisa pues de oreja a oreja, porque ella salió convencida de que lo que había hablado con Dios así iba a ser, cambió de actitud. Ahora Pablo hace lo mismo. Pablo, después de hablar con el ángel, pues lo que quiere es comer, sabe que va a vivir, Dios le ha hablado. Esto se llama fe, hablar con Dios y obrar conforme a lo que a uno Dios le dice, pase lo que pase. Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día, que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Pues esta gente estaba casi empezando desnutrición. Por tanto, miren qué bonito esto, os ruego que comáis por vuestra salud. Ese os ruego es una exhortación, es un ánimo. Pablo está ahora abogando por su seguridad, la de ellos, por la salud de ellos, por la salvación de ellos. Y les dice, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Parecido a lo que el Señor dijo, ¿no? En Lucas 21:18, por ejemplo, el Señor Jesús dijo, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O en Mateo 10:30 había dicho, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, Pablo les está hablando con la certeza que da el confiar en Dios. Dios ya le dijo, todos se van a salvar. Y Pablo
no está siendo acá pretencioso, sino que está orando sobre ese conocimiento y por eso les dice, ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. El pan al que hace referencia acá Lucas era un pancito del tamaño de una galleta, un pan chiquito. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios y en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Es que el ejemplo es lo mejor. También me recuerda algo del Evangelio. ¿Recuerdan cuando se levantó la tempestad y el Señor Jesús iba en la barca dormido? Completamente dormido, profundo. Y se levantan esas olas y los discípulos empiezan a sufrir. Y entonces despiertan al Señor. Al Señor es mejor no despertarlo, mire y verá. Él se levanta, los regaña, ordena que se calme la tempestad. O sea, la enseñanza allá en el Evangelio es, si el Señor Jesús está dormido en la barca, acuéstese al lado de Él. Si Él está tranquilo en medio de la tempestad, usted también tranquilita, mi hermana, acuéstese, mi hermano, acuéstese. Es que puede todo alrededor encresparse, pero si Él está tranquilo, usted esté tranquilo. Eso es lo que está haciendo Pablo. En presencia de todos, partió el pancito y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Pablo nos muestra que un hombre o una mujer de Dios se ocupa en lo espiritual, la conversación constante con el trono de Dios, y también en lo gastronómicamente necesario para mantener este cuerpo en vigencia para poder llevar el mensaje. Entonces vemos acá una combinación de Pablo en lo espiritual y en lo gastronómico. Entonces lo vemos diligente, cuidándose y cuidándolos, como si fueran niños pequeños, ¿no? Pablo, un fabricante de tiendas, Pablo, un religioso predicador, Pablo, un discípulo del Señor, enseñándole a vivir a unos marineros expertos y a unos soldados expertos. Vea pues cómo son las cosas. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ahora Lucas nos da un dato bien interesante. Y éramos todas las personas en la nave, porque Lucas se incluye, 276 personas. Lumbi, uno de nuestros comentaristas invitados, dice, por la expectativa de desembarcar, numeraron para el capitán con respecto a la tripulación y para el centurión con respecto a los soldados y a los presos, para que nadie pudiese escaparse o perderse. Entonces, aquí tenemos, ¿cuántas personas? 276. Casi 300. Que por la gestión de Pablo y la misión que tenía, Dios tiene misericordia de ellas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Adiós, triguito. Comieron lo que podían y tiraron el trigo al mar para poder mantenerse a flote. Adiós, comidita. Agregue ahí, más pérdidas. Pablo se los dijo allá iniciando el capítulo. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. Claro, ese amanecer todos estaban expectantes, recuerden. Sin embargo, ninguno reconocía la tierra que veían al frente. Pero veían una ensenada que tenía playa. Una playa arenosa, es lo que da a entender el original. Cierta bahía con playa. Si lo lograban, podrían acercar inclusive el barco hasta allá sin dañarlo. Al menos esa era la intención. En la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Ellos iban a desembarcar allá con barco y todo. Esa era su pretensión. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, dice Lucas, largando también las amarras del timón. Arrojaron las anclas, tal vez las pudiesen recuperar después, no sé, señalizando dónde estaban, quizá. Pero en todo caso, adiós anclas.
Anote ahí, más pérdidas. Largando también las amarras del timón, el remo gobernante que tenían sujetado, pues ahora también lo sueltan para poder tener más libertad de obrar. Y dice Lucas, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. ¿Se acuerdan? La velita de proa que habíamos hablado por allá antes, pues aquí la usaron. Sin embargo, enfilaron hacia la playa debe hacernos caer en cuenta que a veces uno olvida que Dios dijo que se iba a perder todo, que solo se iban a salvar los humanos que allí iban. Entonces, aquí me puedo imaginar a muchos de nosotros cuando Dios ha traído una palabra así, por ejemplo, tratando de salvar alguna cosita, y no, cuando Dios dijo que las cosas se van a perder, se van a perder. Y así ocurrió. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. ¿Qué es un lugar de 2 aguas? Acudimos a los expertos. Dicen, es cuando las olas del mar se encuentran en la corriente entre la bahía y una pequeña isla cercana a la costa. Recuerden que investigadores ya han hecho este recorrido para verificar esto que narró Lucas en Hechos de los Apóstoles. ¿Y sabe qué encontraron? Que así era. Entre ellos hay un investigador, Smith, James Smith. Les voy a leer textualmente porque esto me parece tan bonito. Espero que usted también. Smith dice, las rocas de Malta se desintegran en partículas extremadamente minúsculas de arena y lodo, las cuales, cuando pasa el torrente o hay una agitación superficial, forman un depósito de arcilla tenaz. Un barco grande arrastraría como 3 brazas, o sea 6 metros de agua, que es precisamente la profundidad de donde se encuentra el lodo no agitado por las corrientes superficiales. Por lo tanto, un barco impelido por la fuerza de un ventarrón a una ensenada, con un fondo tal como el marcado anteriormente, chocaría contra un fondo de lodo que poco a poco llega a ser una arcilla tenaz, o sea, se va solidificando, en el cual se hundiría la parte delantera, mientras que la popa estaría expuesta a la fuerza de las olas. Mire, esto que les estoy leyendo, cierro las comillas, es la investigación hecha por hombres curiosos que han verificado en este sitio que realmente existe. ¿Y saben qué? Eso fue lo que ocurrió. El versículo 41 dice, pero dando en un lugar, que nos está narrando Lucas, de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Tal como lo describe Smith, lo había descrito Lucas. Entonces, qué bonito que esto se pueda verificar. Es que las escrituras son la palabra de Dios y no nos están diciendo mentiras. La popa se abría con violencia, así como Smith dijo que ocurriría si una nave llegaba a encallar ahí. Eso fue lo que ocurrió. Lucas lo dijo 2000 años antes. No mintió. Bueno, ¿se perdió todo o no? Claro, se salvaron las vidas. Vamos a ver qué pasa. Dice el versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Hombre, mire usted esto. Ya les había dicho Pablo que todos iban a salvar y estos, pero ¿qué le podemos pedir a unas personas que no han nacido de nuevo? Al servicio de un emperador bien loco allá en Roma, que él mismo decía ser Dios, y que además los castigaban si un preso se les volaba con la muerte, como ya vimos que hizo Herodes en Hechos capítulo 12, cuando el ángel liberó a Pedro. Recuerda que 16 soldados que lo custodiaban fueron muertos por haberlo dejado volar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. John, esta gente tan sin alma. No, es que la muerte los esperaba a ellos y los dejaban escapar. Y aquí pues, por lo menos Pablo, que sepamos, era el único dócil. Quién sabe todos los otros presos que hubiesen hecho, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, miren qué lindo esto, queriendo salvar a Pablo, va a tener otro gesto humanitario. Recuerdan que unos versículos atrás
allá iniciando este viaje, dejó que fuese a donde los amigos Pablo para que lo atendieran. Aquí hay otro gesto. Este es un gesto humanitario y creo que de gratitud con aquel que Dios usó para salvarle la vida. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento a los soldados. O sea que tuvo que haber sido enérgico. Ellos ya iban. Cada soldado era responsable por los presos, así que muertos. Pero él lo impidió. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Logística de naufragio. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Mejor dicho, agárrese de lo que flote y vamos a enfilar hacia la playa. La nave, recuerden, también se perdió. Agréguele eso a la lista de pérdidas. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Interesante. Como Dios le dijo a Pablo a través del ángel. Este es un capítulo supremamente interesante que nos ha dejado muchas hermosas lecciones e inquietudes de cómo afrontar nuestra vida ante las tempestades que nos trae 2000 años después. Necesitamos entonces entender que Dios tiene todo bajo control. Y lo lindo es que Él lo ratifica. ¿Recuerdan qué le dijo el ángel de Dios a Pablo? A Pablo, que sabía que él, Pablo, le pertenecía a Dios y a Dios le estaba sirviendo. Le dijo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y por eso Pablo se animó y los animó. Y les dijo, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y les siguió dando instrucciones y los invitó a alimentarse. Miren, amigos, amigas, si esto es una persona que es de Dios y a Dios le sirve, créame, Dios tiene todo bajo control. Le suplico, por favor, que deje esas actitudes de dejar de comer cuando las cosas empiezan a ser difíciles y a trasnochar con insomnio y ponga en práctica la palabra de Dios cuando dice, por ejemplo, allá en un salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Dios me hace vivir confiado. Y cuando las circunstancias estén mal, hombre, no pelee con la comida. Por el contrario, manténgase fuerte. Haga ejercicio. Duerma bien, coma bien. Que al fin y al cabo usted no se muere hasta que Dios diga. Muera sano. Eso es lo que le estoy queriendo decir. Y eso sí, confíe completamente en el Dios al cual le pertenecemos y al cual servimos. Amado Padre, gracias, porque nos permites renovar entendimiento con las Sagradas Escrituras. Amado Señor Jesús, gracias por permitirnos hacer este recorrido con Pablo hacia Roma y entender que el destino está garantizado, pero también estás con nosotros en el interregno, en la temporalidad. Amado Espíritu Santo, gracias, porque sin ti no hubiéramos nacido de nuevo jamás. Sin ti jamás estuviéramos renovando entendimiento con las Sagradas Escrituras que has inspirado. Fíjate, amado Espíritu Santo, hemos ido hasta Jonás. Y ahora estamos con Pablo. Los hemos dejado ahí, nadando o flotando. La Escritura no me dice si Pablo y Lucas y Aristarco sabían nadar. No sé si llegaron nadando a la playa o flotando en tablas o en lo que se pudiesen agarrar. Pero que los 276 llegaron a la playa, lo vamos a ver en el capítulo 28 y vamos a seguir renovando entendimiento. Y la Escritura se nos vuelve esa leche espiritual no adulterada que debemos anhelar como niños recién nacidos para fortalecernos.
Amado Padre, amado Señor Jesús, amado Espíritu Santo, a ustedes sea toda la gloria y toda la honra y todo el poder y toda la alabanza y toda la fortaleza y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.